Gilles de Rais tiene el dudoso honor de formar parte de la larga lista de personajes infames que conforman la historia negra. Junto a figuras como Vlad Tepes o Elizabeth Bathory, calificados como monstruos incluso en épocas donde convivir con el horror era algo habitual, Gilles de Rais fue definido por sus propios contemporáneos como un asesino en serie, pederasta, sádico, sodomita y hereje, a pesar de pertenecer a la nobleza de la Francia del siglo XV. De su forma caprichosa e impulsiva de actuar daría fe él mismo durante su juicio, cuando declaró que uno se cansa y se aburre de lo ordinario. Empecé matando porque estaba aburrido y continué porque me gustaba desahogar mis energías. Gilles de Rais nació en 1404 en el castillo de Champtocé, una de las propiedades que tenía su poderosa y rica familia en el sur de la Bretaña francesa. A los 11 años, Gilles vio morir a su padre durante una cacería, destripado por los colmillos de un jabalí. Aquella imagen impactó de tal manera al joven que probablemente le provocó un trauma de por vida. Tras la muerte de su progenitor, su abuelo Juan de Craon, un hombre sádico que trataba con extrema crueldad a sus criados, se ocuparía de la educación de Gilles. Educado entre sus pares, los jóvenes herederos de la aristocracia francesa, Gilles se convirtió en un joven engreído y caprichoso que fue armado caballero a los 14 años. Tras ello entró al servicio del duque Juan V de Bretaña, en cuyo desempeño destacó por el salvajismo del que hacía gala en los combates. El joven mostraba una agresividad extrema y no se detenía ante nada. Con tan solo 15 años se cobró su primera víctima mortal practicando esgrima. Con 17 años, Gilles raptó a Catalina de Thouars, una joven heredera con la que, pese a la negativa de su familia, se casaría ese mismo día. Pero el matrimonio no funcionó. Al parecer, Gilles sentía pulsiones homosexuales y la pareja tardó 7 años en tener a su única hija. Finalmente, tras convertirse en padre, Gilles abandonó a su esposa y nunca más se preocuparía por su hija. En 1429, la fama de valiente guerrero de Gilles llegó a oídos del rey de Francia, quien reclamó sus servicios para liberar Orleans, asediada entonces por los ingleses. Allí Gilles conocería a Juana de Arco, por la cual quedó fascinado al instante. Ambos liderarían un gran ejército que en apenas 8 días liberó la ciudad de Orleans de manos inglesas. Poco después, Gilles sería nombrado mariscal de Francia. Durante una de las muchas escaramuzas que se produjeron, Juana de Arco fue capturada y condenada por brujería y herejía por los ingleses en Rouen. A partir de entonces las cosas empezaron a torcerse para Gilles. En 1434, el canciller La Tremouille, su gran valedor en la corte de Francia, cayó en desgracia y Gilles perdió su título de mariscal. Fue para él una pérdida de prestigio, aunque no económica, puesto que su fortuna era entonces muy considerable tanto gracias a la herencia familiar como a los botines conseguidos en la guerra. Gilles de Rais se retiró a sus posesiones en Bretaña y allí llevó una vida de lujo y excesos, celebrando espléndidos banquetes. De Rais empezó entonces a interesarse por la magia y la alquimia y en su corte reunió a magos, nigromantes, brujos, adoradores del diablo y alquimistas, la mayoría de ellos embaucadores, como el italiano Francisco Prelati, a los que instaba a descubrir la piedra filosofal. También invocaba al diablo y celebraba rituales satánicos. Estos hechos salieron a la luz durante el proceso al cual fue sometido en 1440, tras ser arrestado el 15 de septiembre por orden del obispo de Nantes. En el juicio, Gilles de Rais no solamente fue acusado de practicar la brujería, sino también de herejía, sodomía y, lo más sorprendente y horrible, del asesinato de niños. ¿Pero es posible que el fiel lugarteniente de Juana de Arco se convirtiese en un asesino en serie de niños indefensos? Pues parece que así fue. Numerosos testigos, la mayoría campesinos que trabajaban en sus tierras, declararon que muchos de sus hijos, de edades comprendidas entre los 8 y 14 años, habían desaparecido mientras llevaban a cabo sus tareas en el campo. Y es que durante más de 7 años se habían producido multitud de desapariciones, alrededor de 200 según las declaraciones, en las inmediaciones de las diferentes propiedades de Gilles de Rais. De hecho, los familiares de los niños desaparecidos sospecharon desde un principio de él, pero su figura les provocaba tal terror que nunca se atrevieron a denunciarlo. Finalmente, sería durante el proceso cuando el propio de Rais y sus cómplices confesaron los terribles hechos. Al parecer, los acontecimientos se sucedieron de la siguiente manera. Gilles de Rais había dado órdenes a sus sicarios de que solo le trajeran a los niños que eran bellos como los ángeles. Una vez en el castillo, eran llevados a una estancia especial donde para evitar que chillaran, eran sujetados por el cuello, amordazados y atados con nudos y cuerdas a un gancho.
Tras aquello, los violaba y luego los mataba decapitándolos o a golpes. Uno de sus sirvientes declaró en el juicio que de Rice experimentaba más placer asesinando a los niños, viendo separar sus cabezas y viendo cómo se debilitaban al desangrarse, que abusándolos sexualmente. Tras aquellos horribles actos, el cadáver y las pruebas se quemaban. Durante el proceso se insinuó que de Rice ordenó en 1437 quemar los restos de 40 niños en uno de sus castillos, concretamente el castillo de Machecoul, para deshacerse de las pruebas incriminatorias. A pesar de lo que parecen ser pruebas contundentes de los crímenes cometidos por Gilles de Rice, algunos historiadores han puesto en tela de juicio todo el procedimiento, y creen que en realidad se trató de un proceso político similar al sufrido unos años antes por la propia Juana de Arco. Sin embargo, la mayoría de investigadores creen que Gilles de Rice sí cometió una gran parte de los crímenes que se le imputaron. Tras el juicio, Gilles de Rice fue condenado a muerte acusado de prácticas demoníacas, herejía y sodomía. Finalmente, tras reconocer todos sus crímenes, alegó que había actuado así porque estaba escrito en los astros. El 26 de octubre de 1440, Gilles de Rice fue ahorcado a las afueras de Nantes y sus restos, parcialmente incinerados, fueron enterrados en la iglesia de las Carmelitas de la ciudad. ¿Conocías esta historia? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle like, eso me motiva a seguir creando contenido.